Bueno, ¿qué tal mis hermanos y mis hermanas? Muy buenos días, gracias por estar en sintonía a través de estos cultos online. No olvides, si no lo has hecho, de suscribirte a nuestro canal como iglesia y también seguirnos en las redes, en Instagram o en Facebook. Para mí, yo hubiera querido, y todos anhelamos a nivel del mundo, poder tener servicios donde nos podamos abrazar, ver, qué lindo sería esto. Pero esto no es que estamos siendo los más de malas, estamos en las manos de Dios. Sabemos que Dios es el que controla los tiempos, Él es el Señor y soberano de los tiempos. Y creemos que todo esto ayuda para bien. En realidad, si nos ponemos a analizar todo lo que está pasando, yo estoy asombrado de cómo la mayoría de hermanos están en una paz increíble. Y no estoy hablando solo de los hermanos de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Pedregal. Estoy hablando a nivel de Colombia. Estamos en contacto con algunos pastores. ¿Qué está pasando en otros lugares? Ha habido provisión en su pueblo, ha habido cuidado. La palabra de Dios se está predicando como nunca antes se predicaba. Todo esto está ayudando para bien. Como la Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Desde hace días Dios me había dado un mensaje precisamente por estos tiempos y es la palabra que hoy te quiero dar. Necesitados en manos de un Dios proveedor. Necesitados en manos de un Dios proveedor. Y bueno, si a usted le gusta ver las enseñanzas resumidas, de esta misma enseñanza saqué un pregón precisamente en mi canal El Pregonero, y si usted quiere ver la misma enseñanza pero de una forma resumida, ahí te invito en mi canal. Yo lo voy a sacar en estos días, todavía no lo he puesto, primero doy la enseñanza, después saco el pregón, pero lo puedes visitar y allí sacar y ver el resumen de esta enseñanza, necesitados en manos de un Dios proveedor. ¿Cuál es el pregón que quiero sacar? De una u otra forma, no te sueltes de tu Creador, porque además de ser tu Padre que te cuida, también es tu proveedor. Una vez más te lo digo, de una u otra forma, no te sueltes de tu Creador, porque además de tu Padre que te cuida, también es tu proveedor. Y usted dirá, bueno, pastor, bonito este mensaje, ¿por qué no los quieres decir? Sí, el mundo está asustado, porque está siendo herido el mundo en uno de los cimientos que más nosotros habíamos puesto la confianza: el dinero, la economía. Esto era casi prácticamente el Dios de este mundo. Pero ahora muchos están siendo vulnerados en lo que podía ser su confianza. Jesús en algún momento dijo: no puedes servir a Dios o a las riquezas. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Nos están enseñando a depender más allá de lo que nosotros podíamos depender. No estamos nosotros ahora pensando en un mañana, porque es que no sabemos qué va a ser el mañana. Pero eso es bueno. Empezamos a mirar al cielo, como lo prediqué hace 15 días, y ahí está en el canal, puedes repasar esa enseñanza. Pero estamos empezando a depender de Dios. Pero muchos están asustados. ¿Qué hacer frente a esta economía? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a mercar? ¿Cómo se va a pagar el arriendo? Bueno, no sé. Lo estaré repitiendo durante todo el tiempo. No temas el incierto mañana, sino vive agradecido por el ciertísimo hoy. Cada día trae su propio afán. Lo he estado diciendo en los pregones en mi canal, lo he estado diciendo en estas predicaciones. Descansa en el Señor, pero de una u otra forma, no te sueltes de tu Creador, porque además de ser tu Padre que te cuida, también es tu proveedor. Esto es esta enseñanza, necesitados en manos de un Dios proveedor. Te quiero mostrar con este pregón 5 formas como Dios puede proveer a nuestras vidas. Estas 5 formas son 5 figuras. Es primero el cuervo, el segundo panes y pececillos, la tercera es el aceite, la cuarta es la cárcel y la quinta es la torta. En estas 5 cosas yo quiero mostrarte cómo Dios puede suplir a tu vida. A través de la historia de la raza humana han venido epidemias, han venido pandemias, han venido guerras, han habido calamidades, desastres, y entonces el ser humano ha tenido que pasar en esto. Pero como lo dije en alguno de los mensajes mirando al cielo, hemos tenido el don divino de la resiliencia
y el poder de reinventarnos. Entonces, estas cosas han hecho que nosotros, de las manos de Dios, podamos volver a salir adelante. Y en la Biblia se nos muestran muchos hombres y mujeres que pasaron situaciones difíciles. No se te olvide, Dios puede proveer de muchas formas. Te voy a decir de las que yo puedo ver a través de la palabra del Señor. La primera está basada en el texto de el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 8. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, atención a esto, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: esta es la primera forma como Dios nos provee. Cuervos. Es la primera provisión. Pastor, ¿y qué significa provisión a través de los cuervos? Es provisión a través de lo inesperado, a través de lo que tú ni siquiera te imaginarías. Primero, el contexto. Es interesante que estos tiempos de crisis de los que yo te estoy hablando, si uno mira en la historia bíblica, el trasfondo era el pecado de una nación, era el pecado de un pueblo. No es nada lejano a lo que está pasando hoy en día. Yo creo que el mundo había llegado a un tope de tanta maldad, de tanta liviandad, de tanta vanidad. El mundo ha llegado a tanta trivialidad que era necesario que nos pusieran freno a esta carrera loca. Y era necesario que nosotros pudiéramos hacer un alto en el camino. En todos estos contextos que te estoy hablando de necesidad, como el que estoy hablando aquí con Elías, era el pecado de Israel. Y Elías llega donde el rey Acab y le dice: Dios me dio una palabra, no habrá lluvia ni rocío en estos años. Ahora, Elías cumple y obedece a Dios. Pero ¿sabes qué significaba la palabra profética de no habrá lluvia? Significaba que la nación de Israel iba a ser afectada en las cosechas. Una nación agrícola donde no tenga lluvia, venía escasez. O sea, era más o menos una situación económica como la que estamos viviendo. Y una cosa peor, Elías vivía dentro de esa nación. La pregunta es, ¿qué hubiera podido decir el profeta? Pero yo, ¿cómo voy a dar esta palabra? Si yo doy esta palabra, no hay lluvia. Si no hay lluvia, hay sequía. Si no hay sequía, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay comida. Y yo vivo en este país. Elías podría haber pensado y razonado esto. Pero Elías hizo algo, fue obediente a la palabra. Eso es lo mismo que yo te invito a ti, mi hermano y mi hermana. No importa lo que pase, sé obediente a la palabra. Cree la palabra. Como nunca antes, la palabra es la que nos está sosteniendo. Yo estoy aferrado a las promesas de Dios. Yo estoy creyendo a las promesas de Dios. Por eso te invito a que veas estos otros pregones. Ese es mi mensaje y el mensaje de todos los pastores de todos los otros lugares. Estamos dando una palabra de aliento, aferrados a las palabras de Dios. Elías dio la palabra, así él se perjudicara. Y nota, da la palabra, inmediatamente viene otra palabra. Le dice, versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciéndole: apártate de aquí. Y nota dónde lo manda Dios. No lo manda a la casa del rico del barrio. No lo manda a un restaurante. No lo manda a un lugar de abundancia. Dios lo manda a un arroyo. Una vez más, el profeta podría haber cuestionado y decir: no me voy mejor para otra casa. Él podría cuestionarlo, pero él obedeció. ¿Y qué hizo? Dios, con sus procederes, me voy para el arroyo. Y entonces uno podría pensar, ¿qué sustento puede tener uno por 3 años en un arroyo? Dios dice, pues al menos tiene agua. Y entonces Elías dice, bueno, voy a beber agua del arroyo, pero ¿y qué voy a comer? Y Dios dice, te voy a mandar cuervos para que te lleven de comer. Bueno, eran cuervos exquisitos. ¿Sabes por qué? Porque tenían variedad de menú. Por la mañana les llevaban pan y por la tarde carne. Uno dice, ¿qué es esto? Esa es la provisión de Dios. De lo que menos tú piensas que puede traerte, de lo que menos tú piensas que te pueda proveer. Mi hermano,
Esta es la primera provisión, cuervos. Cuervos es la provisión sobrenatural por cosas inesperadas, por lo que menos tú pensabas. Aquella persona que no conocías, aquella persona que ni siquiera te había llegado a ver. En mi vida yo he visto las veces que sea esa provisión, lo que sea. He visto esa provisión y Dios ha sido fiel. Entonces, en tiempos de crisis, la primera figura que quiero que recuerdes es cuervos. De donde tú menos te imagines podrá venir esa provisión. Hay una segunda provisión y esta está en el Evangelio de según San Juan capítulo 6 versículos 1 al 14. Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos 1 al 14. Dice esto: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, nota, una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Interesante esto, porque él sabía lo que había de hacer. Nota, le dice: ¿de dónde compraremos pan? Pero él ya sabía lo que iba a hacer. Mis hermanos, él ya sabe qué hacer con nosotros. Estamos pasando una situación difícil, sí, pero él ya sabe qué hacer. Pero a veces él nos pone pruebas, a ver qué tanto dependemos de él. Entonces dice el texto: lo dijo para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Yo tengo otra enseñanza, algún día te la daré, pero nota las dos cosas que dijeron sus discípulos. Número 1, no alcanza. O la otra es, no, ¿qué es esto? Eran perspectivas de vida ante una crisis. Nosotros muchas veces decimos: ¿qué es esto? No alcanza. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero él sabe qué hacer. Entonces, él dijo: ¿qué es esto para tantos? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Mientras Felipe decía no se puede, Andrés dijo sí se puede, pero no va a ser suficiente. Nota las dos cosas: el uno no se puede, el otro sí se puede, pero no alcanza para tantos. Este muchacho era un muchacho pobre, no era la misma crisis de la viuda, pero él tenía una pobreza. ¿Por qué tenía una pobreza? Primero, ¿de qué estaba hecho el pan? El pan estaba hecho de cebada. El pan de cebada era el pan de los pobres. En aquella época el pan normal era el pan de trigo. El pan de trigo era el común, pero la cebada era lo que se daba a las bestias y no tenían para comer pan de trigo, sino pan de cebada. Y 2 pececillos, ni siquiera eran peces grandes. De pronto era el sustento mínimo que podía tener ese muchacho. Nota lo que hace Jesús. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000. Nota, de varones. No están contando las mujeres y los niños. 5,000 varones. Podía haber por ahí unos 10,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que están recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, nota, no fue que comieron solamente lo mínimo. No, hasta que cada uno quedara saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y cuando hubieron recogido todo, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¡Wow! Este es un contexto diferente al de la viuda. Este es un contexto diferente al de Elías. Ya no era un arroyo, unos cuervos que llevaban. No, aquí ya otros alrededor podían tener, pero el niño no tenía. Y la multitud no tenía. Los discípulos vieron la dificultad. Uno dijo: no alcanza. Otro dice: sí hay, pero no es suficiente. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Toma lo poco, lo que de pronto para muchos no tenía
mayor significancia. Da gracias. Y mira, antesobra para cada uno de los apóstoles. Mi hermano, es la segunda forma como Dios te puede proveer. Multiplicación milagrosa. La primera era provisión sobrenatural a través de cualquier persona, pero esta ya es multiplicación milagrosa. Soy testigo de una viuda que durante 8 meses vivió con un cuarto de chocolate, un par de panela, 1 kilo de frijol y 1 kilo de arroz y un pedazo de manteca. Soy testigo ocular. Con mi esposa, ella era parte de una célula donde nosotros estábamos dirigiéndola y ella vivía de un arriendo. No le pudieron pagar más el arriendo y ella estaba preocupada y nosotros dijimos, bueno, vamos a comprar el mercadito, y ella nos dijo, pastor, no se preocupe que tengo todavía ahí unas cosas, cuando se me acabe le digo. Y pasó una semana, no me dijo nada. Fui a la casa de ella. Hermana, ¿por qué no nos has dicho? No, aquí tengo el mercadito. Bueno, yo me fui. A la semana siguiente la volví a visitar, hermana Rosa. ¿Por qué no nos ha llamado, pastor? Ahí está el mercadito. Y yo a la tercera semana ya no le quería. Yo le dije, muéstremelo. Me mostró y sí lo tenía ahí. Le dije, ¿usted sí está comiendo? Me hice las 3 comidas del día, pastor. Y yo le dije, pero entonces no se te está acabando. Y dice, yo saco y oro al Señor que lo multiplique, pensando en la multiplicación de los panes. Durante 8 meses. Eso que yo te dije le duró a ella. Le pagaron el primer arriendo, se le acabó el mercadito. Es lo que tú tienes que hacer, mi hermano. O espera cuervos, o lo poquito que tienes, cómelo con acción de gracias. Mira que Jesús dio gracias. Muchos no se lo comen con acción de gracias. Muchos se lo comen con miedo, con queja, con incertidumbre. No, con acción de gracias. Eso que tienes en tu plato, dile, Señor, multiplícalo. Y el arroz se multiplicará, el frijol se multiplicará el aceite, porque Dios lo puede hacer. O manda cuervos o te multiplica. La tercera cosa está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Versículos 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Importante esto, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No tiene ninguna cosa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Wow! Era un tiempo de crisis, y vuelvo y te digo, el contexto, el pecado de la nación trae crisis. Tenemos que volvernos y arrepentirnos a Dios. Esto que estamos viviendo es el pecado de las naciones de la tierra. Pero en medio de la crisis vemos a un Dios que provee. O Dios manda cuervos, como lo pasó con el tiempo de Eliseo. O Dios multiplica los panes y los peces, como pasó con el niño. O mira lo que hizo aquí con la viuda. Ella primero era una mujer temerosa de Dios, su esposo era un hombre temeroso de Dios, pero tenía deudas. Sí, ojalá no tengamos que endeudarnos, pero a veces toca endeudarnos. Sugiero que en estos tiempos, en lo posible, no nos vamos a endeudar. Antes tratemos de quitar las deudas que tenemos, porque no es un tiempo para endeudarnos. Bueno, este estaba endeudado. ¿Y qué pasó? Murió la fuente de provisión, el esposo, quedó viuda. Y entonces el acreedor se iba a llevar 2 de sus hijos. Llega el profeta. Y es muy tremendo, porque el profeta mira lo que le dice a ella. Le dice, ¿qué tienes en casa? Interesante, porque es que el profeta podía hacer el milagro y aquí se multiplica esto. No. Hay momentos donde Dios manda cuervos. Hay momentos donde Dios va a multiplicar. Pero hay momentos donde Dios te va a decir qué tienes en casa.
Me preocupa mucha gente que a veces está esperando que Dios, toda la vida se queda esperando cuervos y teniendo aceite en casa. Dios sabe cómo va a obrar. A veces va a mandar los cuervos, a veces va a multiplicar los panes, pero otras veces te va a decir qué tienes en casa. Ahora, eso que tienes en casa debe ser hecho conforme a la palabra profética, en fe. Ella actuó en fe. Ella se movió en fe. Muchas veces la gente no está creyendo en sus habilidades. Pero mira, lo que quiero decirte es qué tienes en casa. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus talentos? No te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Es la diferencia toda la vida. Ellos no tienen problemas, ellos tienen soluciones para encontrar. Si yo me enfoco en el problema, mi vida será un problema. Si me enfoco en la solución, entonces yo podré solucionar. En estos tiempos de crisis, empieza a mirar qué tienes en casa. Vender cremas, vender tinto, embetunar zapatos, hacer domicilios. Yo no sé qué tienes en casa. Entonces, la viuda le creyó al profeta y pide vasijas y dice que hubo aceite. ¿Hasta dónde hubo aceite? Nota esto, hubo aceite hasta que hubo vasijas. La cosa es que ella pudo vender y pudo pagar sus deudas y pudo tener para su futuro. Pero ¿sabes que esa viuda hubiera podido solucionar el problema económico de su aldea? Porque hubo aceite hasta que hubo vasija. Ella dejó de pedir vasijas y acabó el aceite. Esa mujer hubiera podido solucionar la crisis de toda la aldea. Traiga todas las vasijas de la aldea, todas las vasijas de las vecinas. Díganle a las vecinas, hay aceite también para ustedes. Pero ella hubo un momento donde limitó su visión. Habrá aceite hasta donde haya vasija. La vasija es tu capacidad, tu creatividad, tu emprendimiento. No todas las veces Dios va a mandar cuervos. No todas las veces Dios va a multiplicar los panes. También te dio sabiduría, te dio habilidades, te dio talentos, te dio capacidades. Pero sabes, esa es una tercera forma de proveer. Voy a decirte, la cuarta es Jeremías 38, 25 al 26 y Jeremías 37, 21. Mira lo que dice Jeremías 37, 20 al 21. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Ojo, para que no muera allí. Entonces dio orden al rey Ezequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Esta es la cuarta forma, cárcel. La primera era cuervos, la segunda panes y pececillos, la tercera aceite, pero la cuarta cárcel. Es más, mira qué es lo que dice acá. Es el profeta Jeremías que está profetizando un juicio precisamente por el pecado de Israel. Otro contexto, pero todas las veces que ha venido crisis a la tierra es porque la maldad ha llegado hasta el trono de Dios. Y entonces Jeremías profetizó el cautiverio. A Elías le tocó profetizar una sequía, pero ya está profetizando un cautiverio. Los iban a encerrar, iban a cortar el suministro económico para la ciudad. Tenían que estar en una cuarentena no de meses, esta fue una cuarentena de años. Escaseó el alimento y entonces iba a venir el rey Nabucodonosor y los iba a invadir. Esta profecía que dio Jeremías, él también iba a ser parte de los que podrían sufrir. Pero interesante, aquí Jeremías le dice al rey, no me mande a la casa del escriba Jonatán, porque allí me puedo morir. Entonces, eso fue lo que él dijo, no me mande allá. ¿Y sabes qué hizo el rey? Lo metió a la cárcel. ¿Y sabes qué pasó en esa cárcel? Dice que todos los días lo sostenían con una torta de pan de la calle de los panaderos hasta que se acabó el pan. ¿Quién iba a pensar que esa cárcel iba a ser el sustento para él? Es más, mira lo que dice el capítulo 38, 25 al 28. Dice voy a leer desde el 26. Les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. ¿Quién pensaría que esa cárcel, lo que para muchos llamarían lo peor
fue lo mejor porque allí en esa cárcel iban a dar pan de los panaderos. Si se hubiera quedado fuera, hubo mucha gente que murió de hambre. El libro de Lamentaciones dice cuántos no murieron de hambre. Pero mira, otra vez el profeta cree. Nota que en todos los contextos hay un profeta o hay una palabra que se dice. Mi hermano, aférrate a la palabra profética. Cree la palabra de Dios. En estos tiempos de crisis, o Dios mandará los cuervos, o Dios multiplicará los panes, o Dios te dirá qué tienes en casa y multiplicará el aceite, el emprendimiento, o aún en la prueba más difícil, la cárcel que es, no sé, estas circunstancias yo lo llamaría decretos gubernamentales, leyes que se establezcan, yo lo podría llamar de mucha forma, que Dios te va a proveer. Pero recuerda lo que te dije en el pregón de una u otra forma, no te sueltes de tu Creador, porque además de ser tu Padre que te cuida, también es tu proveedor. Cuervos, el aceite, los panes o pececillos o la cárcel, pero allí habrá provisión. Y te dije la ñapa, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 16. ¿Sabes qué? Este pasaje es precisamente después de que el arroyo se secó. Los cuervos venían y le traían comida y llegó un momento donde el arroyo se secó. Y Dios lo manda a otro lugar. Y dice el primer libro de Reyes 17:9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Nota, Dios no lo mandó a la casa de la rica del barrio. No lo mandó a la adinerada. Lo manda donde una viuda que lo sustente. Y entonces uno se imagina, debe ser una viuda con plata. Hay viudas con plata. Pero nota lo que dice, vete para allá. Era tiempos de crisis, fue cuando el arroyo se secó. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yéndose ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y nota la respuesta de ella. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Esta es la quinta forma como Dios provee. Primera, cuervos. Segundo, panes y pececillos. Tercera, aceite. Cuarta, cárcel. Quinta, torta. Mira, la quinta forma como Dios provee es torta. El pasaje que yo te quiero mostrar aquí es primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 16. Después de que a Elías se le seca el arroyo, ¿sabes a dónde lo manda Dios? Dios lo manda a donde una viuda. Y pues uno pensará, debe ser una viuda que tiene plata y me va a sostener. Pero sabes, cuando Elías se acerca a la viuda y le dice, usted me puede dar algo de comer, ¿sabes qué dice la viuda? Mi hijo, tengo un hijo y esta torta no la vamos a comer y nos vamos a echar a morir. No tenemos más para comer. Y ¿sabes qué hace el muy descarado del profeta, entre comillas? Dice, deme esa torta que usted tiene para comer. Uno diría, pero ¿por qué le está pidiendo esa torta a la viuda? El profeta estaba obedeciendo a Dios y la viuda le dio la única torta que tenía. Uno diría, qué tipo tan descarado, ¿por qué le quitó esa única torta? ¿Sabes? Ella estaba dando en fe para las cosas de Dios. Y cuando se da en fe para las cosas de Dios, Dios va a multiplicar. Ella sabía lo que estaba haciendo. Era en fe. No es, este se me va a comer la última tortica y voy a morirme de hambre. No, ella no estaba dando así. Ella está diciendo, este es un hombre de Dios. Él tiene la palabra de Dios y yo creo esa palabra de Dios. Y yo en fe, yo estoy dando esta torta. Porque esta torta, la palabra es, no me faltará comida ni alimentos. Y cuando da la torta, ¿sabes qué dice Dios? Dios dice, así dice el Señor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Ella hizo un acto de fe. La torta significa eso. En Lucas 21 se nos habla de una viuda pobre que iba a dar todo su sustento y Jesús la vio. Jesús la podría haber detenido, yo la hubiera detenido, yo le hubiera dicho, no de eso, porque ese es su sustento. Jesús no la detuvo y dijo, ella dio más que todos. ¿Por qué Jesús no la detuvo? Porque hay bendición en el dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Que cuando yo le creo a Dios y siembro en la obra de Dios, y cuando yo creo en Dios y a pesar de mi necesidad yo doy para las cosas de Dios, Dios multiplicará todo eso. El hecho de que estemos en situaciones difíciles no nos exime de poder contribuir para las cosas de Dios. Eso no nos exime de poder dar para el reino de Dios, para ayudar a otros, para ayudar a la misma obra. Muchos critican, pero es que en momentos de necesidad no vamos a dar para las cosas de Dios. Se puede dar. Se puede dar. No estoy de acuerdo con aquellos vividores del evangelio que hacen de la fe un negocio. No estoy de acuerdo con eso. Y combato la famosa doctrina de la prosperidad donde hay muchos vivos. Los denuncio, aunque son consiervos, solo Dios los juzgará. No estoy de acuerdo con hacer del evangelio un negocio, hasta por eso también estaremos pasando lo que estamos pasando. Por eso aquí en este pregunta estoy diciendo en las formas como Dios provee, y uno de ellos es el emprendimiento, trabajar con nuestras manos. Pero yo también creo que aún los tiempos de necesidad no son una excusa para yo sembrar en las cosas de Dios, para yo sembrar en las cosas que compiten al reino de Dios, en ser bendición para otros. Y Dios a través de eso también va a multiplicar. 5 formas como Dios puede proveer. La primera, los cuervos, lo inesperado. La segunda, panes y peces, multiplicación. La tercera es el aceite, emprendimiento. La cuarta, cárcel, es por decretos gubernamentales, otras cosas te van a sostener. Y la quinta, la torta, es dar aún en medio de la necesidad. En tiempos de crisis, papá te puede proveer. Puede mandarte cuervos, puede mandarte multiplicar los panes y los peces. Pero también te va a decir que tienes en casa y puede multiplicar el aceite. O puede usar la cárcel para la prisión, el sustento, y la cárcel como un sustento para tu vida. O Dios también va a probar tu fe y dice, ¿qué tienes? Una torta. Bueno, contribuye con la torta para la bendición de otros y te vas a dar cuenta cómo Dios va a multiplicar. No te preocupes, mi hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos un Padre que nos cuida. Si tú crees que esta palabra va a ser de bendición para muchos, por favor, difunde este canal de Centro de Fe y Esperanza Pedregal. Difunde esta enseñanza. Recuerda que también en mi canal, El Pregonero, tengo la misma enseñanza, pero resumida. Y yo te animo a que no desfallezcas en la fe y que puedas estar confiando en cualquiera de estas 5 provisiones que yo puedo ver en la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Anhelamos el día cuando nos podamos ver, abrazar y volver a celebrar nuestros servicios.